Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Antes de empezar con toda la semana de Halloween, donde os esperan grandes películas de terror, todas ellas sacadas de las encuestas que he ido realizando en la pestaña de comunidad, acordaos que también hice una encuesta donde Interstellar le sacó 2 puntos porcentuales a otro gran clásico del cine de acción y aventuras de los años 80, llamada 1997 Rescate en Nueva York, del gran John Carpenter. Y precisamente antes de lo que es la semana de Halloween y de comentaros los grandes clásicos de terror, uno de ellos ya lo sabéis, mejor dicho, sabéis ya dos de ellos, los que se van a comentar, uno de ellos sobre la gran leyenda escandinava que os digo, y otro que es La niebla de John Carpenter, también os voy a comentar esta noche, como es natural y os acabo de decir, otra de las grandes películas de este gran cineasta que durante los años 70 y durante los años 80 nos dio grandes películas, algunas de ellas grandes obras maestras. Y en el caso de 1997, Rescate en Nueva York, no podemos estar más seguros de que es una gran película. Aquí la tengo en formato Blu-ray, adquirida ya hace ya bastante tiempo, y la verdad es que es una de las películas de acción y aventuras, para mí, favoritas. Y uno de los grandes clásicos ya no solo de John Carpenter, sino ya de la historia del cine contemporáneo, y por qué no así decirlo, de la historia del cine. Pero esta película se fraguó debido a una serie de elementos históricos, ya no solo cinematográficos, sino también extra cinematográficos. ¿Cuáles son los extra cinematográficos? Acordaos que John Carpenter rodó este film en 1980, la estrenó en 1981, pero en 1980 en Estados Unidos se había vivido unos grandes, por ejemplo, ¿cómo os diría yo? Unas grandes decepciones debido al escándalo Watergate. Toda la administración de Richard Nixon, acordaos que fueran declarados casi todos corruptos, una gran corrupción que hubo en el país, y todo ello unido a la guerra de Vietnam, pues produjo una gran decepción en todo lo que es la administración política en Estados Unidos. Y eso también se ve reflejado en muchísimas películas, y 1997 Rescate en Nueva York, a partir de ahora la voy a llamar directamente Rescate en Nueva York, no es una excepción. Todo ese ambiente pesimista que tiene la película también es reflejado y denunciado en el argumento y en parte del guión de esta grandiosa película, de este grandioso film, que es sin duda uno de los mejores de su director. Acordaos, por ejemplo, que John Carpenter venía, en 1976, de hacer Asalto a la comisaría del Distrito 13, que era una especie como de remake encubierto de Río Bravo de Howard Hawks. Luego, posteriormente, había realizado La noche de Halloween en 1978. Dos éxitos inconmensurables. Por eso digo que esta película tiene tantos motivos cinematográficos como extra cinematográficos que ahora os comentaré en profundidad, como siempre hago. Extra cinematográficos por el escándalo de Watergate, porque en toda la película se respira como un ambiente antipolítico, por así decirlo. Por ejemplo, acordaos de la secuencia en el que el avión del presidente, el Air Force One, interpretado por Donald Pleasence, es capturado por una serie por un grupo antimilitarista, o antipolítico, como lo queramos llamar, que se hacen llamar el Frente Antimilitar, y que lo que quieren es denunciar precisamente la corrupción que está habiendo en todo lo que es esa guerra que están teniendo entre Estados Unidos, Rusia, y todo el ambiente, como en la película lo llama, ese ambiente como de racismo y antibelicismo que se respira, y antimilitarista. Y todo ello debido pues también a todos los asuntos políticos que habían calado en la mente de John Carpenter en ese momento. Por lo tanto, todo ese ambiente antipolítico se respira mucho en la película, como en muchas secuencias que ahora os comentaré. Y luego también cinematográfico, porque la productora, la Embassy Pictures, Embassy Production o Embassy Pictures, cuya máxima dirigente era Debra Hill, una gran productora en su momento, pues también, debido al éxito de La noche de Halloween y del asalto a la comisaría del Distrito 13, le dio John Carpenter manga ancha y un billete en blanco para que su próxima película él la pudiese filmar del modo que él quisiera. Es decir, había encadenado dos grandes éxitos, La noche de Halloween y la asalto a la comisaría del Distrito 13. Por lo tanto, del 76 y del 78.
Por lo tanto, pues tenía él manga ancha, tenía un billete en blanco para hacer lo que prácticamente quisiera. Tuvo varios proyectos a elegir, pero se decidió por un guión propio, en el que se reflejaba todo ese, como ya os digo, ese ambiente antipolítico que se respiraba en Estados Unidos en los años 70, debido a la guerra de Vietnam, debido al escándalo Watergate, debido a todo esto, porque estamos hablando de una película rodada en 1980, en donde el presidente de los Estados Unidos era Jimmy Carter, otro gran elemento también de presidente de los Estados Unidos, pero que realmente todo lo del escándalo Watergate había afectado muchísimo a todas las mentes de Estados Unidos, y eso queda reflejado en la película de John Carpenter. Dentro de esta película, rodada en 1980 y además estrenada en 1981, tenemos un elenco de actores realmente estupendos, no voy a decir algunos en su mejor momento, pero todos ellos clásicos y muy reconocibles. Tenemos, evidentemente, a Lee Van Cleef, que es Hawk, el jefe de la policía militar, que es el que rodea toda la isla de Manhattan, o el encargado de la isla de Manhattan y de Nueva York, que está convertida en una gran cárcel gigantesca, es decir, nos encontramos en un futuro posapocalíptico en la película, argumentalmente hablando. Tenemos a Ernest Borgnine, que es ese taxista que aparece y desaparece, que es un personaje muy entrañable. Ernest Borgnine siempre ha sido uno de mis actores secundarios favoritos. Hizo de doble, por ejemplo, espía en Estación Polar Zebra, y en otros secundarios y otros papeles secundarios de grandes clásicos en la historia del cine, y que es ganador de un Oscar, que ganó un Oscar en 1955, creo que era, por una película que se llamaba Marty. Tenemos a Adrienne Barbeau, que también apareció en otras películas de John Carpenter, que era la mujer de John Carpenter en ese momento, por ejemplo en La Niebla, que va a ser una de las películas que comentaré para Halloween. Tenemos a Hawk, a Lee Van Cleef, que ya os lo he comentado. Tenemos a Harry Dean Stanton, que es el cerebro, es decir, esa persona que aporta lo que es el combustible al duque, es decir, al gran líder que hay dentro de esa gran cárcel que es Nueva York. Y tenemos a Isaac Hayes, un cantante de los años 70, un cantante de soul de los años 70, que aquí hace de villano y que lo hace realmente bien. Lo vimos además si os acordáis, los de mi generación, en un capítulo del Equipo A. Pero sobre todo tenemos a Kurt Russell. Kurt Russell, que aquí hace del gran antihéroe de la película, en uno de los papeles que le marcaron ya prácticamente para el resto de su carrera. ¿Quién nos recuerda al serpiente? A S.D. Spilken, se llamaba Spilken, el serpiente. Es un personaje que deriva mucho del cine clásico, sobre todo del cine de Howard Hawks. Y es que la gran influencia que tiene precisamente en esta película John Carpenter es el cine de Howard Hawks. Si ya en la película Asalto a la comisaría del Distrito 13 era un auténtico remake y homenaje al cine de Howard Hawks, aquí también John Carpenter se homenajea mucho, no voy a decir plagia, sino homenajea mucho al cine de Howard Hawks, pero llevándolo a su terreno, de tal manera que la película está filmada como si fuera ya no solo una película posapocalíptica, sino como si fuera un auténtico western urbano. Es decir, cómo filma todas las calles de Nueva York, con esa iluminación tan tenue, pero que no perdemos detalle, la utilización maravillosa del cinemascope, en el que todo está realmente aprovechado, como los grandes directores del cine de Hollywood clásico hacían, sobre todo, ya os digo, Howard Hawks. La profundidad de campo que utiliza, también ese ambiente malsano, atmosférico, tétrico, que tiene la película desde el primer hasta el último fotograma, y sobre todo ese grupo de personajes liderados por el serpiente, precisamente, como es Harry Dean Stanton, Ernest Borgnine, Adrienne Barbeau, en sus respectivos papeles, que van huyendo, al igual que en Río Bravo, que están metidos en un pueblo, en una cárcel, pero que aquí la cárcel, digamos, se ha convertido en otra gran cárcel que es Nueva York. O sea, fijaos las similitudes con Río Bravo. En Río Bravo teníamos a John Wayne, a Walter Brennan y a Dean Martin dentro de una cárcel. Pero es que esa cárcel se ha agrandado hasta convertirse en Nueva York. Es decir, la fórmula que Howard Hawks tiene en Río Bravo la ha potenciado.
John Carpenter hasta tal extremo de convertirlo en un western urbano, posapocalíptico y además con tintes incluso bárbaros. El argumento que tiene la película es el siguiente, así en líneas generales. La verdad es que en la película nos situamos en el año 1997. La película se rodó en el 1980 y estrenada en el 81, o sea, 16 años en el futuro. Y ese pesimismo ante los políticos se refleja precisamente porque Estados Unidos y Rusia están como una especie como de guerra. Es decir, que la Guerra Fría está como continuándose constantemente. Y entonces el avión del presidente del Air Force One, al que también consideran un personaje muy corrupto, es capturado. Es capturado por un grupo antimilitarista, antibélico, como os he dicho yo, en el que dicen que lo van a estrellar precisamente en Nueva York para capturarle, lo van a estrellar o lo van a aterrizar, como puedan, en Nueva York, en la gran cárcel, en la gran penitenciaría de Manhattan, que es Nueva York, que es esa gran cárcel, con un grandísimo perímetro, que además está muy vigilado por el jefe Hop, Lee Van Cleef. Acordaos que estoy hablando de un western urbano, por lo tanto, figuraos la importancia de un personaje como Lee Van Cleef. Lee Van Cleef fue un actor que fue capital en la película, por ejemplo, El hombre que mató a Liberty Balance y en los Spaghetti Westerns de Sergio Leone. Por tanto, ahí está el guiño que tiene John Carpenter al western, pero convirtiéndolo en un western urbano, un western de aventuras, un western con ambiente tipo Mad Max, posapocalíptico, posbélico, como lo queramos llamar, y con tintes bárbaros como ahora os iré comentando. Entonces, este grupo antimilitarista, digamos revolucionario, digámoslo abiertamente revolucionario, estrella en el avión del presidente de los Estados Unidos con el objetivo de matarlo o incluso de secuestrarlo. Lo secuestran porque el presidente, interpretado por Donald Pleasence, en uno de los papeles, yo diría, más minimalistas de la película, logra escapar en una cápsula, pero le capturan. Y aquí viene el quid de la cuestión, es decir, los que están dentro de la gran penitenciaría piden un rescate que consiste la libertad del presidente de los Estados Unidos a cambio de la amnistía para los presos. Es decir, que ese frente revolucionario que se había creado había capturado al presidente de los Estados Unidos para dejar libres a los presos de la gran penitenciaría que era Nueva York, que se había convertido en Nueva York. Pero es una penitenciaría en donde tú caminas por las calles, muchas veces de ellas nocturnas, y ves que ha pasado ya no un huracán, sino que parece como una especie de campo de concentración gigantesco, donde pues los escaparates están destruidos, los edificios están completamente dejados, hay barricadas de coches, muchos de ellos destrozados, hay esquinas donde hay zonas con fuego, en llamas, es decir, es una gigantesca cárcel donde los ladrones, los criminales, campan a sus anchas y que tienen un líder que se llama el Duque, y que es precisamente el personaje de Isaac Hayes. Pero claro, aquí está lo que viene a continuación, que es cómo poder rescatar al presidente de los Estados Unidos. Entonces, dentro de la penitenciaría, por así decirlo, rescatan, entre comillas, a un personaje que había pertenecido a un comando militar muy importante de los Estados Unidos y que había combatido en Leningrado. De ahí que en la película deduzcamos que los Estados Unidos siguen en guerra con Rusia, es decir, como prolongando la Guerra Fría de los años 60 y parte de los años 70, prolongando la Guerra Fría. Y entonces hay una secuencia muy de estilo Howard Hawks en el que están sentados Lee Van Cleef y Kurt Russell, el serpiente, y le dice, vamos a ver, le lee Lee Van Cleef, el jefe de policía, todo lo que es su hoja de servicios, porque él había sido un militar, dice, condecorado, el hombre más joven condecorado por un presidente, grandes hazañas en las batallas de Leningrado, pero que no sabemos por qué se convirtió en un criminal. Y hay ahí lo que ya os he dicho yo muchas veces, la gran ambigüedad del antihéroe. Porque en películas como por ejemplo Centauros del Desierto, nosotros, el personaje de Ethan Edwards, sabemos que ha sido un soldado de la Guerra de Secesión,
pero no sabemos cuál ha sido su comportamiento, dónde ha estado. Es decir, esa ambigüedad del personaje que nunca se define. Es decir, tiene el personaje del serpiente el halo misterioso de los grandes antihéroes. De los grandes antihéroes del género clásico, de las grandes películas de John Ford o de Howard Hawks en este caso, como son los personajes de Ethan Edwards en Desde Centauros del Desierto y el personaje de John Wayne, evidentemente, en Río Bravo. Que también hay muchas de las secuencias de esta película que beben mucho del clasicismo cinematográfico del que os he hablado. Entonces llegan a un trato en el que dice: si usted en un plazo de 24 horas me rescata al líder, es decir, al presidente de los Estados Unidos, yo le libro de toda su hoja de criminal. O sea, le dejo libre, completamente libre. Su hoja queda completamente limpia. Pero claro, es que al serpiente, a Spilken, el serpiente, pues no le queda otra opción que realmente hacerlo. Porque ¿qué le queda? Seguir allí dentro de la penitenciaría, porque él ha estado dentro de la penitenciaría. A él le reconocen. Ernest Borgnine le reconoce cuando le ve en el teatro. La chica que está dentro de una especie como de tienda, cuando el serpiente entra dentro, cuando ve a todas esas hordas casi de guerreros bárbaros por la calle buscando comida, según dice la chica, también le reconoce. Es decir, entre tantos miles y miles de personas que seguramente eran los criminales de la isla de Manhattan, el serpiente era un auténtico personaje. Y además es que hay una secuencia al final de la película donde le vemos el tatuaje de la serpiente, porque todos tienen un apodo dentro. El personaje de Harry Dean Stanton le llaman el cerebro, pero es que al personaje de Kurt Russell le llaman el serpiente. Pero le recogen no porque sea un criminal común y corriente, sino porque había sido un miembro muy destacado de las Fuerzas Armadas. Y le dicen que él es el único capaz, con su habilidad, de rescatar al presidente de los Estados Unidos. Si a ello, si le quitan, si logra realizar la misión, dejarán su obra, su hoja de servicios intacta. Y le liberarán de todos sus crímenes, por así llamarlo. Aunque no se da no se dice cuáles fueron los crímenes realmente que cometió este hombre. Los nombran de una manera como ciertamente ambigua, pero ahí está el misterio y el halo de misterio que rodea al personaje. Entonces lo que hace, pues es, como no tiene otra, pues efectivamente esta función o esta misión aceptarla, y coge un planeador y se va a Nueva York. Y es cuando aquí John Carpenter despliega toda su sabiduría cinéfila en lo que se refiere a la planificación visual. O sea, toda la ciudad de Nueva York o las calles de Nueva York están filmadas en la mayor parte de la película de noche, pero con una fotografía realmente exquisita. Y es que John Carpenter era un director, y digo era, no es porque haya fallecido, pero era un director, ya está muy malogrado en ese sentido porque ya perdió casi toda su fuerza. Es un director que con muy poquito hacía mucho. Es decir, era un gran especialista en películas de serie B, pero que pareciesen que tenían mucho mayor presupuesto, ya que hay una secuencia donde el serpiente llega y ve todo lo que son los restos del avión en una gran plaza. Todo eso costaría mucho dinero, la ambientación, llenarlo de coches de ruidos, los extras, es decir, que no parece una película de serie B. Pero claro, ese espíritu que tiene de serie B es el punto fuerte que tiene de John Carpenter. Es decir, para John Carpenter, menos es más. Y lo que hace es homenajear a los grandes clásicos con un estilo propio, pero realmente impresionante. No estamos hablando, por ejemplo, de un Quentin Tarantino donde se le ve que plagia directamente a los grandes directores como Sergio Leone o como Russ Meyer, no, en absoluto. John Carpenter lo hace de una manera mucho más sutil, sobre todo en los movimientos de cámara y en la banda sonora, porque Quentin Tarantino mueve la cámara como el estilo cinematográfico, como el clasicismo cinematográfico, pero también le aporta un dinamismo que no tenían los clásicos. Sin embargo, John Carpenter no. John Carpenter, para que mueva la cámara, porque la cámara siempre sigue a los personajes como en el cine clásico,
tiene que ser por algún motivo específico. Tiene que ser con algún motivo de algún personaje que aparezca en pantalla que sea imprescindible para la trama, porque la película está tan milimétricamente estudiada, que no le falta ni le sobra un plano. Por eso dura 100 minutos. Es decir, a John Carpenter no necesita, es un director que no necesita 2 horas y media o 3 horas para exponer una gran aventura posapocalíptica como cualquier otro director. A él le bastan 100 minutos para crear una película con un pulso narrativo y con un ritmo fantástico. Es decir, cuando rodó esta película, John Carpenter estaba en su mejor momento. Es más, su próxima película, en 1982, fue su obra maestra y una de las grandes obras maestras de toda la historia del cine, que es La Cosa. Es decir, que esta película fue el precedente de una de las grandes obras maestras de la historia del cine. Pero es que esta película no se queda atrás, porque esta película es también una hábil mezcla de géneros. Tenemos, por un lado, los guiños al western. Fijaos cómo están filmadas las calles de Nueva York. Parecen las calles de los pueblos, de las películas del oeste, de los westerns, donde no hay nadie cuando se va a producir un tiroteo, ya que el serpiente, si os dais cuenta, siempre va armado, con ese pedazo de pistolón que muchas veces le dicen, ¿dónde has sacado esa pistola? Va armado porque Lee Van Cleef, el jefe de policía, le ha encomendado esa misión y va armado. Y vemos cómo se va moviendo por todas esas callejuelas de Nueva York, totalmente oscuras, fantasmagóricas. La película tiene una atmósfera realmente impresionante. Y además, esa atmósfera está todavía mucho más potenciada por una banda sonora creada por el propio Carpenter, como en muchos de sus títulos, que además lo que hace es condicionar hasta cierto punto las imágenes. Es decir, la planificación de esta película parece, como os diría yo, una planificación más musical que visual, ya que los leves movimientos de cámara que tiene esta película parece que van al ritmo de la música, a ese ritmo de una música un tanto minimalista que tiene John Carpenter. Porque si os dais cuenta, las bandas sonoras de John Carpenter no son bandas sonoras con una gran orquestación como pueden ser las de Jerry Goldsmith, o como las de John Williams, o como la de Miklos Rozsa, o Alex North, o Max Tegres. No, son bandas sonoras muy minimalistas, es decir, lo justo y necesario para crear la atmósfera que él quiere. Pero claro, esa banda sonora ayuda a la narración de la película. Es decir, es muy deudor el cine de John Carpenter de un estilo visual condicionado por la banda sonora, condicionado por la música. Si os dais cuenta, algunas de las secuencias de mayor suspense, la banda sonora está de fondo, pero no la notamos muchas veces, sino que forma como un todo junto con la imagen, que confieren al conjunto de la película, digamos, una atmósfera única, terrorífica, espantosa, posapocalíptica, pero dentro de una película claramente de aventuras. También, por ejemplo, el ambiente de barbarie que se vive en la película, por ejemplo, es muy deudor ya no solo del western, sino también de películas que habían tenido éxito en los años 60 y 70, tipo prehistórico, como por ejemplo Hace un millón de años, de la Hammer, excepto cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, que también estaba muy de moda. Por ejemplo, cuando el serpiente llega a Nueva York y ve en el fondo de la calle a un ser que se parece a Michael Berryman, uno de los protagonistas de Las colinas tienen ojos, con una especie como de piel, eso parece completamente de un bárbaro. Y que va llamando o va dando como golpes en el suelo y de las alcantarillas van surgiendo como o sea, los criminales que están en la isla de Manhattan, pero cómo se van moviendo, qué movimiento tienen, se van como arrastrando a veces, van como movimientos como si fueran como simios, como neandertales, como si fueran de otra época. Es decir, se respira un ambiente como incluso bárbaro dentro del film. Es decir, los criminales no se comportan como personas normales, sino que se comportan, siendo personas normales, quiero decir que no tienen un comportamiento, unas maneras de hablar o incluso de expresarse o de caminar como si fueran unas personas normales, sino que fueran como personas de otro tiempo. Verlos con esas pieles, incluso por ejemplo en el combate que tiene el serpiente con ese gran bárbaro, ¿qué armas utilizan? Una especie de bate con pinchos y un escudo que es en realidad la tapa de un cubo de basura.
Es decir, están utilizando armas como si fueran de bárbaros. Y se supone que estamos en un futuro. Es decir, se supone que la película, rodada en el 81, pero que se desarrolla en el 97, es en un futuro. Pero es en un futuro posapocalíptico, pero también como prebárbaro o incluso bárbaro. Cómo se comportan los criminales alrededor de ese ring donde el serpiente está luchando. Se comportan como auténticos bárbaros, como en la época del Coliseo romano, por ejemplo. Es decir, animándoles a uno, animándoles a otro. Cuando el serpiente derrota, por ejemplo, al bárbaro, a este gigante, no es que sea un bárbaro, a este hombre gigante, barbudo y fortachón, que parece realmente un bárbaro si le pones sacado de la película de Gladiator, si le pones unas pieles, cómo se comportan, llamándole Snake, 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 o sea, animándole a él. Y eso que él venía, sabían que era un traidor. Porque el serpiente, en esta película, traiciona doblemente. Primero, traiciona a las fuerzas armadas de las que él había pertenecido, convirtiéndose en un criminal, y posteriormente traiciona a sus compañeros de la penitenciaría de Nueva York, es decir, de la gran urbe que es Nueva York, que es esa cárcel, porque él quiere rescatar al presidente. Pero evidentemente es una misión al que le obligan, porque él lo que quiere es ser libre otra vez. Y he ahí la progresión geométrica en lo que se refiere a la personalidad psicológica del personaje de Kurt Russell. Kurt Russell al principio dice, llámeme serpiente. Sí, o sea, no me llame por mi nombre común, llámeme serpiente. ¿Por qué? Porque viene de estar dentro de la penitenciaría, donde todos tienen un mote. Sin embargo, al final de la película, cuando Lee Van Cleef, el jefe Hawk de policía, le dice, Spilken, venga usted para acá porque le quiero proponer otro trato. No, le dice, serpiente, le quiero proponer otro trato. Dice, ya no me llame serpiente, llámame Spilken. Es decir, la mentalidad del personaje de Kurt Russell ha cambiado. Al principio querían que le llamen el serpiente, pero al final de la película ya no quiere que le llamen el serpiente. Quiere que le llamen por su nombre común. Por lo tanto, su mentalidad respecto a ese mundo, respecto a lo que ha vivido dentro y fuera, ha cambiado por completo. He ahí la evolución del personaje de Kurt Russell, y además ese es un personaje que bebe mucho de los antihéroes clásicos del cine de todos los tiempos. Pero claro, con una personalidad única. Es decir, con el parche puesto en el ojo. El parche además yo creo que es un guiño a los grandes directores del Hollywood clásico, como John Ford, que llevaba un parche, como Nicolas Ray, que llevaba un parche, como Fritz Lang, que terminó también, creo que fue Fritz Lang, también que terminó con un parche. O sea, unos cuantos de ellos terminaron con un parche en el ojo. Yo creo que también es un guiño a todo eso, a ese clasicismo cinematográfico. Y luego también la dureza en la interpretación de Kurt Russell. Él se expresa con una voz baja, con una voz atenuada, como si fuera un personaje excesivamente misterioso. Pero es que esa ambigüedad está muy calculada para que no sepamos realmente quién es ese personaje, qué es lo que mueve, digamos, su mentalidad, la mentalidad de los grandes antihéroes de todos los tiempos. Dentro del elenco protagonista también tenemos a Adrienne Barbeau, que hace el personaje que en aquella época era la mujer de John Carpenter, que hace el personaje de la pareja de Harry Dean Stanton, al que le llaman Cerebro. Cerebro, Harry Dean Stanton, es el personaje que aporta, no se sabe cómo, pero le aporta combustible para los vehículos al duque, a Isaac Hayes, al líder de todo lo que es la penitenciaría de Nueva York. Y tiene también un personaje, en este personaje, como una especie como de doble personalidad, ya que, mejor dicho, doble personalidad como de doble papel, porque había sido compañero del serpiente en las Fuerzas Armadas norteamericanas. Cuando el serpiente llega a la estancia del Cerebro, le dice, vaya, vaya, ¿cuánto tiempo? Si yo te creía te creía muerto. Y es que, claro, no habían llegado, digamos que su pasado no lo especifican de una manera muy explícita, lo dejan todo como de una manera también ciertamente ambigua. Se supone que se traicionaron el uno al otro, y le pone la pistola justamente delante y dice, y ahora me vas a decir dónde está el duque, y dónde está por lo tanto el presidente de los Estados Unidos, que es lo que yo vengo aquí a buscar.
Pero antes ha conocido a Ernest Borgnine. A Ernest Borgnine porque entra al taxista que interpreta a Ernest Borgnine, porque el serpiente entra dentro de un teatro y le reconoce. Y le dice el serpiente: ¿cómo me has reconocido? Dice: es que llevo ya mucho tiempo aquí. Llevo conduciendo este taxi durante 30 o 40 años. O sea, lleva ahí metido en esa cárcel, sobreviviendo durante mucho tiempo. Y está viendo una representación teatral de otros criminales, evidentemente, pues para poder distraerse. Pero le reconoce, dice: tú eres el serpiente. O sea, de las miles de personas, fijaos la importancia del serpiente allí. Pero eso que Isaac Hayes no le termina de reconocer, es decir, no le conoce. No sé si lo sabemos, no sé si sabemos si lo hace intencionada o desintencionadamente. Porque él, debido a su orgullo, es el número uno. Por lo tanto, no le tiene que dar importancia, porque si reconoce al serpiente, quiere decir que era un personaje incluso casi más importante que él. Porque todo el mundo conocía al serpiente, pero no todo el mundo dentro de la penitenciaría, de la cárcel que es Nueva York, conoce al duque. Por lo tanto dice: no te conozco. Pero eso sí, no duda en castigarle, darle una paliza, y sobre todo hacer que luche contra esa bestia, con esa bestia bárbara que intentará matarle, pero que al final no podrá. Y al final de la película vemos un enfrentamiento entre ellos dos, entre lo que es el líder de los criminales de la penitenciaría y también entre el serpiente. Evidentemente el serpiente termina por ganar, porque es precisamente el presidente de los Estados Unidos el que le pega un tiro al duque, diciéndole: ¿quién es ahora el número uno? Pero fijaos el detalle. Al principio de la película os he dicho que se denuncia en parte la corrupción política en esta película, debido a todo lo del escándalo de Watergate. ¿Un presidente se comportaría así? ¿Pegaría un tiro a un criminal por muy malo que fuera? Fijaos el motivo de corrupción ya, efectivamente, del presidente de los Estados Unidos interpretado por Donald Pleasence. También, casi al final de la película, el serpiente le dice: ¿me puede dedicar usted, señor presidente, un minuto? Dice: sí, por supuesto. Dice: ¿qué pasa con todas las personas que han muerto? Refiriéndose al cerebro, a Harry Dean Stanton, su ex compañero de fatigas en las Fuerzas Armadas, a su novia, que es Diane Barbeau, y sobre todo a Ernest Borgnine, que cuando pasan por uno de los puentes, que está lleno de minas, precisamente para que no escapen por allí los criminales, le dice: bueno, sí, quedo muy agradecido por la ayuda que usted me ha dado. O sea, en vez de levantarse, darle la mano, darle un abrazo y darle expresamente las gracias, lo hace como muy despectivamente. O sea, que el serpiente sabe, efectivamente, y dentro del guión de John Carpenter, está puesto así intencionadamente para denunciar la corrupción política debido al escándalo de Watergate que hubo y que se apoderó del pesimismo dentro del guión de la película. Porque en esta película a los políticos se les ve como auténticos corruptos. Por eso vemos al principio que son secuestrados por un grupo revolucionario, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, imaginaos que sigue Estados Unidos con Rusia en guerra. O sea, ¿qué ha sido de esa gran nación que era Estados Unidos? Por eso el ambiente tan pesimista que se respira en la película. Por eso el serpiente tiene, digamos, una personalidad como muy pasota, como diciendo: yo he pertenecido a las Fuerzas Armadas de un país que realmente sus dirigentes han sido corruptos. Por lo tanto, ¿qué no me puede negar a mí que yo también me convierta en un corrupto? He ahí la injusticia. El presidente de los Estados Unidos puede ser un corrupto, pero no está en la cárcel. Sin embargo, el serpiente, que se ha arriesgado su vida por los norteamericanos, por los estadounidenses, en la guerra contra Rusia, por eso le lee Lee Van Cleef lo de la batalla de Leningrado, siendo un héroe condecorado, él está dentro de la penitenciaría y le rescatan para que rescate, a su vez, a una persona que seguramente es mucho más corrupto que él. Es más, el serpiente, si os dais cuenta, cuando tiene que matar, no lo hace con ensañamiento, sino que pega un tiro directamente y ya está.
Sin embargo, ¿cómo mata el presidente de los Estados Donald Pleasence en esta película? Lo hace con ensañamiento, porque ve que el Isaac Hayes está a punto de coger al serpiente, le pega un tiro, pero le grita: ¿quién es ahora el número 1? Porque anteriormente había habido una secuencia en la que tenía al presidente completamente ahí como crucificado y le estaba pegando tiros, jugando con él como si fuera una diana. Pero no le llega a dar. Sin embargo, aquí le pega unos tiros con una saña realmente tremenda, gritando a pleno pulmón: ¿quién es ahora el número 1? ¿Quién es ahora el número 1? Fijaos la actitud del presidente. En esto, que hay un juego, porque el presidente de los Estados Unidos iba a una cumbre con Rusia y con China, una cumbre diplomática. Y tenía un discurso grabado en una cinta, la famosa cinta que rula mucho por toda la película. Y entonces esa cinta termina en manos del serpiente. Pero el serpiente hace un cambio cuando está en el taxi junto con Ernest Borgnine. Y lo que hace es coger la cinta del discurso del presidente, él se la guarda y le da otra cinta a Lee Van Cleef, que ese es el discurso. Y cuando el presidente de los Estados Unidos, después de ese gesto tan déspota al serpiente, es decir, un gesto muy déspota a una persona que te acaba de salvar la vida, pone la cinta y suena una música que no tiene nada que ver con su discurso y se queda como diciendo: ¿y esto qué es? Y el serpiente va caminando, cogiendo la cinta del discurso del presidente y la va rompiendo, como diciendo: ha habido gente que ha muerto por ti. Ha habido gente que se ha arriesgado su vida por ti. Y tú el único gesto que tienes hacia mí o hacia ellos es decir: se lo agradezco, nada más. Es decir, que hasta cierto punto no es que John Carpenter esté justificando un estallido revolucionario en la película. No es eso tampoco. Lo que está haciendo es denunciar simple y llanamente una corrupción política dentro de lo que es el estado de la película, de dentro de la película. Lo que es toda la penitenciaría con todos los criminales es porque en ese ambiente de pesimismo de Estados Unidos y de constante guerra de Estados Unidos con Rusia, como proyección de la Guerra Fría, se ha multiplicado además pues todo lo que es el vandalismo. Y claro, no hay cárcel para tanto criminal y han tenido que utilizar Nueva York para todo ello. Pero claro, la película es ampliamente pesimista en ese sentido. Técnicamente nos encontramos con una de las mejores películas de John Carpenter, con un uso del formato panorámico 2.35.1, que viene aquí en el Blu-ray, 2.35.1 original, realmente extraordinario. La fotografía y la planificación es de primerísimo nivel. Es decir, todo lo que es la iluminación que os he comentado anteriormente de las calles de Nueva York de noche son fabulosas, porque cuando es de día, la acción transcurre en interiores, pero cuando es de noche, la acción transcurre en exteriores. Y es aquí donde el director de fotografía y John Carpenter se lucen homenajeando a los grandes westerns, los de Howard Hawks y los de John Ford, homenajeándolos con esas calles completamente áridas, desiertas, pero a su vez con unos movimientos de cámara muy sutiles al ritmo de la música que John Carpenter ha compuesto para este film. Todo ello además compuesto, o mejor dicho, reforzado por la personalidad del serpiente, que es un personaje además muy misterioso, como os he dicho, porque habla lo justo y necesario. Es decir, no es una persona que esté hablando constantemente ni gesticulando. Él es frío, él es calculador. Él se piensa mucho lo que va a hacer en todo momento. Incluso cuando Lee Van Cleef, el jefe, está constantemente en contacto con él, le está diciendo: Spilken, por favor, hable. Y él está callado. O sea, él habla lo justo. No necesita hablar más de la cuenta. Por lo tanto, ese halo de misterio es lo que le hace mucho más mítico y mucho más místico al personaje de Kurt Russell del serpiente. El grado o nivel de interpretación de la película es más que correcto. Harry Dean Stanton está muy bien en su papel de cerebro, pero es un papel más secundario. Ernest Borgnine está simple y llanamente tan simpático y entrañable como en todas las grandes películas que protagonizó en el Hollywood clásico. Adrienne Barbeau, que ya que era además la mujer de John Carpenter, pues digamos que bueno, al ser la mujer, pues aporta el toque, digamos, sexy a la película.
porque siempre la vemos pues con unos amplios escotes, siempre la vemos vestida de una manera muy de la época de los 80, con esa melena y esa gran cabellera que tenía de pelo rizado, que luego también en La Niebla también aparece, es otra de las protagonistas de La Niebla, de la película, que también la vimos en La cosa del pantano de Wes Craven, pero en un papel muchísimo más desaprovechado. Es decir, John Carpenter sabía cómo dirigir a su mujer. Por ejemplo, al final de la película, cuando matan al cerebro, cuando pisa una de las minas, ella no quiere ir con el serpiente, se queda con la persona que ha sido su pareja durante mucho tiempo. Y entonces quiere vengar su muerte pegando tiros al coche de Isa Hayes. Lo que pasa es que ella no es una tiradora profesional. E Isa Hayes lo que hace, el duque, arremeter con el coche contra ella, destrozándola por completo en un plano en el que ella está completamente en el suelo, pues muy ensangrentada. Pero ella aporta, digamos, el toque sexy y sensual que tiene la película, y que siempre John Carpenter ha metido dentro de sus films. Pero realmente es, digamos, el aporte femenino a ese grupo de personajes, tan carismáticos. Porque todos en esta película tienen un carisma realmente fantástico, estremecedor y también entrañable. O sea, el serpiente ya es por motivos propios un personaje mítico en la historia del cine fantástico. El taxista de Ernest Borgnine, que aparece y desaparece con esa simpatía que tiene y con esa sonrisa a pesar de todo lo que está ocurriendo a su alrededor, es un personaje también muy entrañable, que te encariñas con él enseguida. Adrienne Barbeau, que estaba en su momento cumbre, pues te enamoras de ella porque es la chica sexy, la chica guapa, pero también con cierto halo de misterio y de frialdad, porque también es la novia, digamos, señorita de compañía de Cerebro. Pero ella en el fondo está enamorada de él. Está enamorada porque le termina vengando a Harry Dean Stanton. Por lo tanto, no solo hace papel de chica sexy, sino también de mujer enamorada por la causa precisamente de Harry Dean Stanton, de Cerebro. Y porque ella, además de estar enamorada, le sigue porque Harry Dean Stanton, al haber participado también en las Fuerzas Armadas, continúa con el serpiente y forman un todo, ese conjunto, un grupo, que son el serpiente, Ernest Borgnine el taxista, Cerebro y también el personaje de Maggie, que es como se llama Adrienne Barbeau. Pero claro, ninguno de ellos, al final de la película, esto lo siento, es un spoiler, pero seguramente ya lo habréis visto, todos terminan falleciendo. De ahí que el serpiente pregunte al presidente de los Estados Unidos: ¿y toda la gente que ha muerto por usted? Bueno, estoy muy agradecido. Y claro, pues el serpiente no le queda más remedio que coger la cinta del discurso y romperlo. Y cuando le dice Lee Van Cleef, ya os digo: serpiente, tengo otro trato. Dice: ya no me llames serpiente, llámame Spilken, por mi nombre. Llámame por mi nombre. Yo ya no estoy dentro de la penitenciaría. Ya no tengo un mote como el Duque o como el Cerebro. Ya estoy fuera. Ya estoy libre. Ya tengo mi hoja de servicios limpia, según usted me prometió. Por lo tanto, esto no lo hizo, esto seguramente lo pensará. Por lo tanto, ya no me llame serpiente. Y es cuando ella aparece en los títulos de crédito de la película. La banda sonora, la atmósfera, las interpretaciones forman un todo realmente maravilloso en esta película formidable. Una auténtica obra maestra de planificación, de escenografía, pero sobre todo una película donde el menos es más y donde John Carpenter tiene libertad absoluta para hacer lo que le dé la gana. Para mí, 1997 Rescate en Nueva York es uno de los mejores títulos de John Carpenter y por lo tanto, para mí, uno de los mejores títulos del cine, perdonadme, se me ha metido algo en el ojo, del cine de aventuras de todos los tiempos. No os la perdáis. 1997 Rescate en Nueva York, un auténtico clásico de un personaje mítico, el serpiente. No os la perdáis. Hasta mañana.